Bueno, esta reflexión que preparé para el día de hoy nace un poco de un trabajo en relación a la noción de cuerpo en Nietzsche, en el Zaratustra de Nietzsche. ¿Y qué lugar ocupa el cuerpo en esta como subversión de los valores? ¿Y qué relación puede tener esto con psicoanálisis? Entonces, ¿qué relación tendrá el cuerpo con la demanda? Esa es un poco la pregunta que guía esta reflexión. Una demanda tiene su origen en el cuerpo, un cuerpo erotizado, un cuerpo somático y psíquico. Lo que escuchamos en análisis es un cuerpo que habla, un sujeto, pero un sujeto encarnado que falla en decir con palabras algo que falta y que se actúa en transferencia. ¿Qué es la demanda? Una demanda es una solicitud, una petición, una súplica, pregunta o exigencia que se dirige a alguien más. Demandar es pedir, encomendar, hacer cargo de algo, apetecer o desear. En psicoanálisis hablamos mucho de la demanda, en la teoría y en la práctica. Nos preguntamos qué hacer y cómo hacer con la demanda de los analizantes. Es quizá uno de los conceptos centrales que definen la práctica analítica y la distinguen de otras prácticas terapéuticas, justo porque el psicoanalista no responde a la demanda, ¿no? Se posiciona de una manera diferente a otras terapéuticas, donde quizá lo que se busca es justo taponear algo, responder inmediatamente, acallar la angustia, el llanto, etc., ¿no? El psicoanálisis tiene una posición distinta frente a ese sufrimiento. Preguntarnos por la demanda y la ética es preguntarnos ¿qué hacemos cuando hacemos psicoanálisis? Quizá existan muchas posibles respuestas a esta difícil pregunta, muchos caminos para abordar esta problemática. Tal vez continúa siendo uno de los principales problemas en psicoanálisis. Sin embargo, intentaré sugerir un sendero por el cual caminar en estos terrenos tan resbalosos. La demanda se vincula con la pulsión, el deseo y la transferencia. En primera instancia, pensemos en el pequeño bebé recién nacido que lanza un llanto, signo de que necesita algo, que no se puede valer por sí mismo. Hace un llamado a su madre. Lanza una demanda como un impulso de sobrevivencia. Necesita de otros para vivir. Ha nacido incompleto y se terminará de formar fuera del vientre materno. Su interdependencia con el otro es total. El bebé se encuentra indefenso, a expensas de que su madre lo quiera sostener, alimentar y fortalecer. Quizá una de las primeras marcas de la condición humana, reflejo de nuestras carencias desde que nacemos, es que necesitamos, pedimos. Lo único que tiene el bebé es ese primer grito desprovisto de todo, hasta de sentido. Ese llamado será resignificado a posteriori por las vivencias de satisfacción que están por venir y por su madre. Quizás sea demasiado decir que ese grito se dirige a la madre o inclusive a un otro en ese primer momento. Pero ese grito le seguirá una sensación que marcará las primeras vivencias de placer y displacer del bebé. Y poco a poco irá construyendo su mundo a partir de estas sensaciones. El pecho materno, el calor, las caricias, el hambre, los sonidos, los sabores y los colores que lo rodean. Poco a poco irá tomando control de su cuerpo, distinguiendo y formándose representaciones de su cuerpo, del pecho materno y de los otros, diferenciándose. Las demandas del bebé pronto serán más que pedir solo ser alimentado o solo tener hambre, si es que acaso alguna vez fueron eso. Se alejará de la necesidad biológica, si es que acaso una vez fue de ese orden esa demanda. Y esa demanda quedará asociada a las primeras sensaciones de placer y displacer, con representaciones de objeto. Es decir, pronto el bebé no solamente llora por el pecho materno, sino que demanda algo más, que se configura en la historia particular de cada sujeto. Demanda un tipo particular de objeto que queda ubicado en la fantasía. Si bien la demanda es un fenómeno que ocurre en el lazo social, mucho antes que la aparición del psicoanálisis, el psicoanálisis le da un lugar. Tanto en el consultorio como en la teoría, el analista presta su cuerpo y su escucha para que se actualice esa demanda en la figura del analista. Y el analista está advertido de que esas demandas no se le dirigen personalmente, sino que es justamente en ese escenario en donde se puede desplegar esa demanda de una manera diferente. La demanda no solo se encuentra en la base del psicoanálisis, sino que también está en el inicio de la vida humana, determinada principalmente por su fragilidad, su interdependencia.
por el vínculo y por el lazo amoroso. Cada llanto del bebé es una forma de demanda. Y cuando hablamos de demanda nos referimos a un tipo particular de exigencia. Nos referimos a una demanda pulsional. A lo largo del desarrollo, las pulsiones se apuntalan en distintas zonas erógenas o partes del cuerpo. Estas sensaciones placenteras serán asociadas con distintos objetos. Dichos objetos son cambiantes y la pulsión siempre se encuentra atravesada por una fantasía, que es la que constituye al objeto. Así, en un primer momento, este objeto se puede conceptualizar como el pecho materno, posteriormente como la madre, y así irá cambiando este objeto. Sin embargo, la especificidad del objeto depende de la historia particular de cada sujeto. Las pulsiones no son ni cuerpo ni psique, son lo que hay entre los dos, una especie de transformación del cuerpo en una representación psíquica. Freud define pulsión como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico que proviene del interior del cuerpo y alcanza el alma como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. Es decir, para Freud el organismo tiene la tarea de liberarse de cualquier estímulo que recibe. Trata de disminuir al mínimo posible cualquier excitación. Hay dos tipos de excitaciones que recibe el sistema nervioso. Los estímulos que recibe, hay dos tipos de estímulos externos, que son los que recibe de afuera, y los internos, que son estímulos pulsionales que se generan al interior del organismo. Cualquier excitación del sistema es displacentera o dolorosa. El organismo busca evitarla. En el caso de las estimulaciones externas, con la huida, y en las internas, buscando satisfacción. El placer consiste en la disminución de displacer. Esto se conoce como el principio de placer. El organismo queda sometido bajo este principio, destinado a buscar la tramitación de una pulsión que surge desde el interior y de la cual no hay escapatoria. El dolor se encuentra ligado a la exigencia de la pulsión de ser satisfecha. Esta tiene un fin, una meta, tiene un objeto, ¿no?, que es lo más variable de la pulsión, y una fuente, que es el origen de esta excitación. El dolor es pulsión que busca una salida, un dolor que pulsa incesantemente por su satisfacción. Es incómoda, displacentera y no deseada. Lo doloroso es la imposibilidad del organismo por evadir la pulsión, no solo porque proviene desde adentro, sino porque su objeto depende de las condiciones del exterior. El objeto es la única posibilidad de escape que puede tener toda esa fuerza bruta inconsciente. La pulsión no se puede satisfacer en cualquier momento, ya que entra en conflicto con lo que Freud llamó el principio de realidad. Esta dinámica da lugar al principal destino de la pulsión, que es la represión. La represión es el principal mecanismo de defensa del yo, y este luchará con todas sus fuerzas, aunque esto implique inhibir su meta y obtener siempre una satisfacción parcial. El concepto de pulsión es base para la construcción de una teoría de la sexualidad infantil, y por sexualidad se hace referencia a un rango muy amplio de la vida emocional del ser humano. Se trata de la capacidad de vinculación con los objetos del mundo, de sensaciones y representaciones que producen la vida psíquica, una unión entre cuerpo y psique. El concepto de pulsión es la base para pensar la transferencia, ya que estas representaciones, con afectos, son las que se desplazan al analista. Se puede pensar la transferencia como un tipo de demanda que se encuentra cifrada y se actualiza constantemente. Entonces la demanda se pone en acto en transferencia. Y la difícil tarea del analista es no ceder ante la demanda, escuchar la demanda, señalar e interpretar la demanda. Un antecedente de la teoría metapsicológica de las pulsiones en Freud es la noción de deseo, para designar la tendencia y la realización de una tendencia inconsciente. El deseo es la realización de un anhelo inconsciente, es deseo inconsciente y realización. Freud empleará esta definición en la interpretación de los sueños, con la fórmula: un sueño es el cumplimiento de un deseo reprimido y la fantasía la realización alucinatoria del deseo en sí. Lacan distingue en un primer momento el deseo como el deseo de reconocimiento del otro, como una demanda amorosa, lo cual indica una separación importante con la noción freudiana de deseo. La dinámica planteada por Lacan en relación al deseo implica una dialéctica, mientras que para Freud no se trata de la relación con un otro, sino de objetos y satisfacción pulsional. Esto lo comento
quizá para hacer una aclaración en que estos conceptos se distinguen de, por ejemplo, la necesidad biológica. Cuando estamos hablando de cuerpo o cuando estamos hablando de deseo o demanda, ya no estamos hablando nada más del cuerpo biológico, digamos. En todo caso, me pregunto si tanto demanda, deseo o pulsión no se anclan en el mismo cuerpo, un cuerpo erotizado, un cuerpo que se siente, que se vive, que habla. ¿Nos podemos aventurar en afirmar que la demanda se encuentra encarnada en el cuerpo? Y que el psicoanálisis, si bien se trata de una cura por la palabra, tiene que ver con una clínica de la escucha del cuerpo, de sensaciones, una clínica del cuerpo. Y quisiera terminar con una cita de Nietzsche en La Gaia Ciencia. Dice: un psicólogo conoce pocas cuestiones tan atrayentes como la que versa sobre las relaciones entre salud y filosofía. Y cuando él mismo enferma, aplica toda su curiosidad científica a su enfermedad. Toda filosofía que ponga la paz por encima de la guerra, toda ética que tenga una concepción negativa de la noción de felicidad, toda metafísica y toda física que conozcan un último acorde sinfónico, un estado final del tipo que sea, todo anhelo predominantemente estético o religioso de un aparente, más allá, fuera de, por encima de, permite preguntar si no habrá sido la enfermedad lo que ha servido de inspiración al filósofo. El disfraz inconsciente de las necesidades fisiológicas bajo el manto del objetivo ideal puramente espiritual va tan lejos que asusta. Y no pocas veces me he preguntado si la filosofía no habría sido hasta ahora, hablando en general, lisa y llanamente, una interpretación del cuerpo y un malentendido del cuerpo. Espero aún que un médico filósofo, en el sentido excepcional de la primera palabra, uno que haya de ir tras el problema de la salud global de un pueblo, de una época, de una raza, del género humano, tenga alguna vez la valentía de llevar hasta el final mi sospecha y de atreverse a sentar este principio. De lo que se trataba hasta ahora en todo filosofar no era de modo alguno de la verdad, sino de otra cosa, digamos que de salud, del futuro, del crecimiento, del poder, de la vida. Gracias.